A primera vista esto podría parecer un libro de historia y ya está. Pero la historia del Reino de Quito es mucho, mucho más. Es toda una leyenda que esconde su propia historia secreta. Una que habla de exilio, de enfermedad y, sobre todo, de una lucha increíble contra el olvido que se alargó durante décadas. Para que nos hagamos una idea del poder que llegó a tener este libro, solo hay que ver cómo fue recibido. Esto no era algo que simplemente se leía, era casi un manifiesto. Palabras como estas, que se inspiraron en el espíritu que el libro ayudó a crear, sirvieron para forjar una identidad nacional completamente nueva. La idea de ser quiteño, como algo diferente, algo separado de ser español, bueno, pues encontró en esta obra su gran relato fundacional. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque detrás de la leyenda del libro se expone la increíble historia del hombre que lo escribió y del propio manuscrito, que tuvo que vivir una odisea que parece de película. Vamos a conocer al autor, el padre jesuita Juan de Velasco, porque toda su vida, y por tanto su obra magna, quedaron marcadas para siempre por un único y catastrófico acontecimiento. A ver, Velasco era una de las mentes más brillantes de su época en Quito. Nacido en Riobamba, se metió en la Compañía de Jesús y enseguida destacó como un erudito, un profesor genial y un investigador incansable de la historia y la naturaleza de su tierra. Lo tenía todo para tener una carrera académica espectacular, pero en 1767 todo saltó por los aires. Una sola palabra lo cambió absolutamente todo. No solo para Velasco, ojo, sino para miles de jesuitas en todo el Imperio Español. La expulsión. En 1767, por una orden directa del rey Carlos III, todos los miembros de la Compañía de Jesús fueron arrestados y desterrados de todos los dominios españoles. Así, de un día para otro. El coste personal de esto fue brutal. Hay que imaginarse lo que es que te arranquen de tu casa, que te quiten todos tus libros, tus notas, el trabajo de toda una vida. Velasco tuvo que soportar un viaje terrible, cruzando el océano solo para acabar en Faenza, en Italia, malviviendo en la pobreza y con una salud que se iba desmoronando poco a poco. Y sin embargo, desde lo más profundo de ese exilio, en las peores condiciones posibles, Velasco se embarcó en la que sería la misión de su vida: escribir la historia de la patria que él ya sabía que nunca más iba a volver a ver. Esto no era un simple ejercicio académico, era un acto de pura resistencia contra el olvido. Y aquí la historia da un giro y se mete de lleno en la burocracia. En 1788, Velasco le escribe al ministro español Antonio Porlier, rogándole, suplicándole que le ayude a publicar su obra. La respuesta de la corona, un año después, fue un sí, pero. Sí, le daban permiso, pero primero el manuscrito tenía que pasar por las manos de los censores de la Real Academia de la Historia. Sus propias palabras nos dan una idea de la urgencia que sentía. En 1789, mientras esperaba una respuesta que no llegaba, su salud se venía abajo. Estaba literalmente en una carrera contra el tiempo, luchando contra la sordera, los dolores de cabeza y una miseria constante para poder terminar la obra de su vida. Y aquí es donde la historia se vuelve terriblemente frustrante. Velasco, lleno de esperanza, envía su manuscrito. El ministro, cumpliendo con el protocolo, lo manda a la academia para su reconocimiento y censura. ¿Y entonces? El silencio. El trabajo de toda una vida desapareció en una especie de limbo burocrático, dejando al autor, que se estaba muriendo, en una espera agónica. Y aquí llega el momento clave. Juan de Velasco murió sin tener ni la más remota idea de qué iba a pasar con su obra. Desde su punto de vista, su gran misión había sido un fracaso total. El final de su viaje personal fue, sin duda, trágico. Pero la muerte de Velasco no fue, para nada, el final de la historia. De hecho, fue justo el principio del increíble viaje del propio manuscrito. Un viaje que lo llevaría a través de décadas, continentes y muchas manos distintas antes de poder llegar a su destino final. A ver, sigamos la pista porque es fascinante. Tras la muerte de Velasco, el manuscrito original se queda olvidado en un archivo en España. Pero, décadas más tarde, casi de milagro, una copia aparece en Quito. De ahí, partes del texto viajan hasta París, donde se publica una versión en francés. Y finalmente, gracias al esfuerzo de varios patriotas ecuatorianos, la obra se publica por primera vez en su idioma original y en la tierra que la inspiró. 52. Este número lo dice todo. Tuvieron que pasar 52 años desde la muerte de Juan de Velasco para que las primeras partes de su historia del Reino de Quito vieran por fin la luz en su patria. 52 años. Es una barbaridad. Y ahora que el libro por fin estaba en el mundo, empezó su segunda vida. Y con ella se desató un legado tan poderoso como, también hay que decirlo, complicado. Y esto nos lleva a la gran pregunta que ha perseguido esta obra desde el día que se publicó. ¿Qué es exactamente lo que tenemos entre manos? ¿Un relato histórico riguroso y preciso? ¿O más bien un mito fundacional?
una historia necesaria para construir una nación. Hay que ser claros. Desde un punto de vista estrictamente académico, la obra de Velasco tiene fallos, y algunos son importantes. Los historiadores y científicos han señalado errores en sus descripciones de la naturaleza, el uso de fuentes que no son muy fiables e incluso la alteración de algunos hechos. Su visión de un reino de Quito glorioso y unificado antes de la llegada de los incas se considera hoy más una construcción romántica que una realidad histórica demostrada. Y sin embargo, a pesar de todas esas imprecisiones, aquí está la verdadera clave, el poder real de este libro. La historia de Velasco le dio a una nación que estaba naciendo algo que necesitaba con urgencia, una historia de origen, un relato que les definiera como un pueblo con una identidad propia, antigua y única. En el fondo, lo que creó fue un mito fundacional, y esa quizá es la historia más poderosa que se puede contar.